Hermíone estaba de pie junto a la ventana, observando cómo el sol de otoño desaparecía lentamente tras el horizonte. Sus manos movían automáticamente la cortina, un hábito que había desarrollado siempre que estaba nerviosa, y hoy tenía más que suficiente de qué preocuparse. Cariño, esta es una oportunidad fantástica para los dos. La voz de Christopher sonaba suave, pero había cierta insistencia oculta en ella. Piénsalo, una nueva ciudad, un nuevo comienzo, nuevas perspectivas. Hermione se volvió lentamente hacia su marido. Christopher estaba sentado a la mesa de la cocina, con algunos papeles delante, hojeándolos nerviosamente. «Chris, llevamos 20 años viviendo en esta casa», le temblaba la voz. «Cada rincón guarda nuestros recuerdos, el jardín que he acariciado durante tantos años. Ya sabes cuánto me gustan mis rosas». Christopher se levantó y se acercó a su mujer. Sus movimientos eran suaves, pero había una tensión inusual en ellos. «En la nueva casa podrás crear un jardín aún mejor», le puso las manos en los hombros. «Ya he visto las fotos de la parcela. Hay el doble de espacio para tus flores». Hermione sintió que sus dedos le apretaban suavemente los hombros. Antes le había parecido un gesto de ternura, pero ahora tenía algo de... ¿Mandona? ¿Qué pasa con mis amigos? Intentó liberarse de sus brazos, se acercó a la mesa y cogió su taza de té helado. Margaret vive enfrente desde hace 15 años. Tomamos el té todas las tardes en mi jardín de invierno. ¿Y Roberta? Vamos juntas a la iglesia todos los domingos. Querida, Christopher volvió a acercarse a ella. A tu edad, es hora de pensar en una vida más tranquila. La nueva casa está en un barrio tranquilo y hay un parque precioso cerca. ¿A mi edad? Hermione dejó la taza bruscamente. Solo tengo 53 años, Christopher, y no voy a vivir toda mi vida en un barrio tranquilo. El hombre suspiró y volvió a la mesa. Bien, hablemos de la parte práctica. Cogió uno de los papeles. Me han ofrecido el puesto de jefe de departamento. Esto significa duplicar mi sueldo. Podremos permitirnos una casa más grande, muebles nuevos, lo que quieras. Hermione miró a su marido con atención. Después de 25 años de matrimonio, había aprendido a leer el más mínimo cambio en su rostro, y ahora algo iba mal. Él evitaba su mirada directa, tocándose a menudo la corbata, un gesto que delataba su nerviosismo. ¿Por qué ahora, Chris? Ella se sentó frente a él. Nunca habías hablado de cambiar de trabajo. Al contrario, siempre has presumido de lo mucho que te valoran en la empresa. A veces las oportunidades surgen de forma inesperada. Empezó a colocar los papeles en una pila ordenada. No buscaba este trabajo a propósito, pero cuando me lo ofrecieron... Verá, a mi edad, este tipo de ofertas no se presentan muy a menudo. Hermione se levantó y se acercó a la nevera. Sacó una botella de agua, aunque no tenía sed. Solo necesitaba algo para mantener las manos ocupadas. ¿Podrías enseñarme los documentos de tu nuevo trabajo? El contrato. Trató de hablar en tono informal. De repente, Christopher empezó a recoger los papeles aún más rápido. Cariño, ¿para qué necesitas todo este aburrido papeleo legal? Yo me ocuparé de todo. No tienes que preocuparte por esas nimiedades. ¿Trivialidades? Hermione sintió que la ansiedad se le acumulaba en el pecho. Mudarse a otra ciudad no es poca cosa, Christopher. Claro que no lo es. Se levantó y se acercó a ella. Pero quiero ahorrarte la molestia. Sabes lo mucho que me importas. Sus palabras deberían haberla tranquilizado, pero por alguna razón la hicieron preocuparse aún más. Hermione recordó cómo lo había sorprendido hablando por teléfono en el jardín la semana pasada. Él había cortado bruscamente la conversación al verla, y anteayer le encontró en el bolsillo de la chaqueta un recibo de un restaurante del otro lado de la ciudad. Cuando ella le preguntó, él dijo que estaba allí con unos clientes. Pero entonces, ¿por qué estaba tan avergonzado? Chris intentó que su voz fuera firme. Quiero conocer todos los detalles.
Es nuestra decisión juntos, ¿no? Él la rodeó con los brazos, un gesto que a ella le pareció mecánico. Por supuesto, cariño, pero no lo hagamos todo a la vez. Sugiero que primero vayamos a ver la casa. Creo que te gustará. Hay un porche precioso donde podrías tener un invernadero. Hermione sintió que su resistencia se debilitaba. Quizás estaba siendo demasiado dramática. Christopher siempre había sido un pilar fiable en su matrimonio. ¿Podría este cambio ser realmente para mejor? De acuerdo, aceptó finalmente. Vamos a ver la casa, pero no te prometo nada. Por supuesto, cariño, por supuesto, le besó la frente. Ya he concertado una cita para mañana. Nos vamos por la mañana. Hermione asintió, pero la ansiedad nunca la abandonó. Aquella noche, tumbada en la cama, no pudo dormir en mucho rato. Escuchaba la respiración de su marido, que parecía demasiado constante para una persona dormida, o era solo ella. En la oscuridad del dormitorio, cada sonido, cada movimiento adquiría un significado siniestro. Se levantó y se acercó a la ventana. La luna brillaba en su jardín favorito, donde cada planta había sido plantada por sus propias manos. 20 años. 20 años de recuerdos, alegrías y penas, victorias y derrotas. ¿Cómo puedes dejar todo esto atrás? ¿Y por qué ahora? ¿Por qué tan de repente? Christopher se dio la vuelta y ella le oyó murmurar algo en sueños. ¿O no lo hacía? Hermione aguzó el oído, pero no pudo distinguir las palabras. Volvió a la cama y se acostó, intentando no molestar a su marido, pero no podía dormir. Su mente se agitaba con pensamientos sobre la mudanza, el extraño comportamiento de Christopher, las palabras no dichas y las miradas evasivas. «Quizá me estoy haciendo vieja y desconfío», pensó. Pero su voz interior, que rara vez la defraudaba, le susurró: «Algo está mal aquí, algo está pasando, y tienes que averiguar qué». La mañana era sombría. Pesadas nubes se cernían sobre la ciudad, como presagiando algo malo. Hermione estaba de pie frente al espejo de su habitación, tratando de ordenar sus pensamientos. Detrás de ella, Christopher trasteaba con unos papeles, lanzándole de vez en cuando miradas impacientes. «Cariño, tenemos que irnos», dijo, sonando demasiado alegre para lo temprano que era. «El agente inmobiliario nos espera a las 10». Hermione se abrochó lentamente el collar de perlas, regalo de Christopher en su 15º aniversario. Por alguna razón, hoy le apetecía ponérselo. «¿Sabes?», se volvió hacia su marido. «Llevo toda la noche pensando en esta mudanza. ¿Por qué no esperamos al menos hasta la primavera? Podría preparar el jardín para el trasplante». Christopher dejó caer de repente la carpeta que sostenía. Los documentos se esparcieron por el suelo. «No, no», se apresuró a recoger los papeles. «No podemos esperar. Verá, la empresa quiere que empiece a trabajar lo antes posible. Este asunto ya está resuelto». «¿Resuelto?». Hermione enarcó una ceja. «¿Decidido por quién, Chris?». Se enderezó, sosteniendo los papeles arrugados. «Bueno, por la empresa, claro. Solo me dieron un mes para mudarme». «¿Un mes?». Sintió que el corazón se le aceleraba. «Pero si ayer dijiste 2 meses, ¿no?». Él se rió, pero sonó falso. «Debí de equivocarme. Ya sabes que a veces me confundo con las fechas». Hermione lo sabía, pero también sabía que Christopher siempre había sido meticulosamente preciso en su trabajo. En sus 25 años de matrimonio, ni una sola vez se había saltado una fecha o un plazo importante. Salieron de casa a las 9:30. Christopher insistió en conducir él mismo el coche, aunque solían turnarse en los viajes largos. Durante todo el trayecto habló con entusiasmo de las ventajas de la nueva ciudad, de la maravillosa casa que iban a ver, de las perspectivas de su nuevo trabajo. Hermione miraba por la ventana en silencio, observando cómo las calles familiares daban paso a paisajes desconocidos. «Oh, se me olvidaba decírtelo», exclamó de pronto Christopher, girando demasiado bruscamente en el cruce.
La casa tiene una cocina maravillosa con acceso al patio. Siempre has querido tener una, ¿recuerdas? Hermione volvió lentamente la cabeza hacia su marido. No, no me acuerdo. Nunca hablé de una cocina con acceso al patio. ¿En serio? Volvió a reírse, pero esta vez sonó aún más nervioso. Pensé, o quizá fue Mar. De repente tosió y se calló. ¿Qué querías decir? Hermione sintió que se le secaba la garganta. Nada, cariño, nada. Encendió la radio, obviamente intentando interrumpir la conversación. Condujeron el resto del trayecto en silencio. La música de la radio parecía demasiado alta, pero Hermione no le pidió que la bajara. Intentaba reconstruir todos los pequeños detalles que le parecían extraños. Las conversaciones telefónicas en el jardín, el recibo del restaurante, las declaraciones contradictorias sobre el momento de la mudanza, y ahora ese nombre no pronunciado. La casa que fueron a ver era más grande de lo que Hermione había esperado. Era de 2 plantas, con grandes ventanales y una espaciosa terraza. La agente inmobiliaria, una esbelta mujer rubia de 35 años, ya los esperaba en la puerta. «Señores Thompson», los saludó con una sonrisa exagerada. «Me alegro mucho de que por fin hayáis llegado». «¿Por fin?», pensó Hermione. «¿Cómo que por fin? Solo acordamos vernos ayer». «Buenas tardes, Amanda», contestó Christopher, y Hermione notó que su rostro se tensaba ligeramente. «¿Ustedes dos se conocen?», preguntó ella, mirando del hombre a la agente inmobiliaria. «Oh, sí, el señor Thompson ha venido a ver la casa varias veces», respondió Amanda, pero se detuvo de inmediato al notar la mirada de advertencia de Christopher. «Varias veces». Hermione sintió que el suelo se balanceaba bajo sus pies. «Chris, dijiste que solo habías visto las fotografías». «Bueno, pasé por allí cuando estaba de viaje de negocios el mes pasado», explicó apresuradamente. «Quería asegurarme de que era digno de tu atención». «¿El mes pasado?». Hermione trató de recordar. «Pero no estuviste de viaje de negocios el mes pasado». Hubo un silencio incómodo. Amanda miró de uno a otro, claramente sintiéndose tensa. «¿Empezamos el examen?», sugirió, tratando de aligerar el ambiente. Las 2 horas siguientes transcurrieron como un torbellino. Fueron de habitación en habitación, subiendo y bajando escaleras y saliendo al jardín. Amanda hablaba de las ventajas del barrio, de las buenas infraestructuras, de los maravillosos vecinos. Christopher mantuvo activamente la conversación, volviéndose de vez en cuando hacia Hermione. «Mira, cariño, qué salón tan bonito. ¿Y este dormitorio? ¿No es precioso?». Pero Hermione apenas les oía. Miraba la casa y no veía habitaciones acogedoras, sino una red de mentiras tejida por su marido. Cada detalle del interior parecía falso, cada cumplido que Christopher le hacía sonaba poco sincero. En un momento dado, se detuvo ante la ventana de uno de los dormitorios. Daba a la casa vecina, igual de grande y hermosa. Una joven estaba sentada en la terraza con un libro en las manos. Cuando vio a Hermione, se levantó rápidamente y entró. «¿Quién vive al lado?», preguntó Hermione, interrumpiendo la historia de Amanda sobre el sistema de calefacción. «Oh». La agente inmobiliaria volvió a lanzar una rápida mirada a Christopher. «Parece una pareja joven. Se han mudado hace poco, eso creo». Hermione se volvió hacia ella. «Dijiste que conocías a todos los vecinos». «Sí, claro. Es que...». Amanda empezó a mirar nerviosa los papeles de su carpeta. «Cariño, vamos a ver el jardín». Christopher cogió la mano de Hermione. Quería ver dónde podía plantar sus rosas, pero Hermione no se movió. Christopher lo miró fijamente a los ojos. «¿Cuántas veces has estado realmente en esta casa?». «Ya te lo he dicho». Empezó a contestar, pero ella lo interrumpió. «La verdad, Christopher. Quiero oír la verdad». La habitación se quedó en silencio. Amanda se apartó de la puerta. «Yo, quizá, te esperaré abajo». Cuando estuvieron solos, Christopher suspiró pesadamente. «Hermione,
Lo estás poniendo difícil. Solo quería asegurarme de que la casa era perfecta para nosotros. ¿Para nosotros?, sonrió con amargura. ¿O para otra persona? ¿Qué quieres decir? Su voz se volvió cortante. No lo sé. Hermione se acercó a la ventana. ¿Quizá puedas decirme algo? Por ejemplo, ¿por qué la vecina se escondió tan rápido cuando me vio? ¿O por qué mientes sobre tus visitas aquí? Te estás volviendo paranoico. Intentó abrazarla, pero ella se apartó. Tal vez sacó un pañuelo del bolso y se secó las palmas sudorosas. O puede que por fin esté empezando a ver lo que pasa de verdad. Christopher miró de pronto su reloj. Cariño, deberíamos volver. Hoy tengo una reunión. Una reunión. Ella enarcó una ceja. ¿Con quién? Con un posible empleador, por supuesto. Se dirigió a la puerta. Vamos, Amanda está esperando. Hermione miró por la ventana una última vez. La casa vecina parecía vacía, pero habría jurado que vio moverse una cortina en el segundo piso. Apenas hablaron de camino a casa. Christopher volvió a encender la radio y Hermione miró por la ventana, intentando averiguar qué estaba pasando. Todos los detalles le daban una idea, pero le daba miedo pensar en lo que podría ser. Cuando llegaron a su casa, Christopher apagó el motor y se volvió hacia ella. ¿Qué te parece la casa? Hermione se miró las manos largo rato antes de contestar. Creo que me ocultas algo, Christopher, y pienso averiguar qué es. Sin esperar a que él contestara, salió del coche y se dirigió a la casa. Detrás de ella, el teléfono sonó suavemente y oyó que Christopher contestaba rápidamente. Ahora no, te llamaré más tarde. Hermione entró en casa y subió a su dormitorio. Se acercó a la ventana y miró hacia su jardín, que ahora parecía ser la última isla de estabilidad en una vida que de repente se desmoronaba. ¿Qué estás tramando, Christopher?, pensó. ¿Y quién es esa mujer de la casa de al lado? Pasó una semana después de la visita a la nueva casa. Hermione estaba sentada en su invernadero, hojeando un viejo álbum de fotos. El sol otoñal brillaba a través del techo de cristal, creando caprichosas sombras en las páginas. Las fotografías contaban la historia de su vida y la de Christopher. Aquí estaban, jóvenes recién casados, llenos de esperanzas y sueños. Aquí estaba la primera fiesta de inauguración de esta casa. Aquí estaba ella plantando sus primeras rosas. El timbre del teléfono interrumpió sus recuerdos. El nombre de su vieja amiga apareció en la pantalla. «Hola, Margaret», contestó Hermione, intentando que su voz sonara alegre. «Cariño, ¿estás bien?», sonaba preocupada su amiga. «He vuelto a ver a Christopher salir temprano esta mañana. Últimamente sale mucho». Hermione suspiró. Sí, ella también había notado esos extraños viajes. Christopher decía que todo tenía que ver con su nuevo trabajo, pero... «¿Sabes?», continuó Margaret, «ayer estuve en la ciudad y... no te lo vas a creer, pero le vi en un café de Oak Street, y no estaba solo». Hermione sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Qué quieres decir?». «Bueno». Margaret dudó claramente. Había una mujer joven con él, una rubia. Estaban sentados en un rincón y hablaban muy animadamente de algo. Quería acercarme a saludar, pero... ¿Pero qué? Hermione aferró el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Parecían demasiado ocupados. Y cuando la mujer se levantó para ir al baño, notó que estaba, bueno, en una posición interesante. Hermione sintió que la habitación empezaba a girar ante sus ojos. ¿Embarazada? ¿Una joven rubia? ¿Como la vecina de la casa nueva? ¿Estás segura?, le temblaba la voz. «Cariño, no te estaría contando esto si no estuviera segura». Y sin embargo, Margaret hizo una pausa. Las vi subir juntas a su coche y alejarse. Hermione dio las gracias a su amiga y colgó el teléfono. Su mente iba a 1000 por hora. Todos aquellos extraños viajes, las omisiones, las mentiras sobre la visita a la casa. Y ahora esto. Se acercó a la ventana. El jardín,
que siempre le había traído paz, ahora le parecía ajeno y frío. En ese momento se detuvo el coche de Christopher. Se bajó con unos papeles en la mano y se dirigió rápidamente hacia la casa. «Cariño, ¿estás en casa?», le dijo desde el pasillo. «En el invernadero», respondió Hermione, intentando que su voz sonara normal. Christopher entró, sosteniendo una carpeta. «Oh, ¿estás mirando fotos antiguas?». Intentó mirar en el álbum, pero Hermione lo cerró. «Sí, recuerdo lo felices que éramos». Lo miró fijamente a los ojos. «¿Dónde estabas hoy, Chris?». «En el trabajo, por supuesto». Comenzó a extender los papeles sobre la mesa. «Por cierto, tengo buenas noticias sobre la mudanza. Ya he empezado los trámites para la nueva casa». «¿De verdad?», se levantó Hermione. «¿Y cuánto tiempo llevas haciendo esto?». «¿Qué quieres decir?». Hizo una pausa. «Pregunto cuánto tiempo llevas planeando esta mudanza. ¿Y con quién?». Christopher dejó lentamente los papeles. «Querida, hoy estás rara. Quizá deberías acostarte». «No cambies de tema», se acercó Hermione. «Quiero saber la verdad. ¿Quién era esa mujer que has conocido hoy en el café de Oak Street?». Levantó la vista bruscamente. «¿Qué? ¿Quién te ha dicho eso? Entonces, ¿es verdad?». Sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «¿De verdad estabas allí, con ella?». «No es lo que piensas». Intentó cogerle la mano, pero ella se apartó. «Era una reunión de negocios. Ella es una agente inmobiliaria. Una agente inmobiliaria». Hermione rió con amargura. «¿Otra agente inmobiliaria? ¿No Amanda? ¿Y por qué has quedado con ella en una cafetería y no en la oficina?». «Mira». Se pasó la mano por el pelo, un gesto que siempre delataba su nerviosismo. «Es complicado. No puedo explicarlo todo ahora, pero…». En ese momento sonó su teléfono. Christopher miró la pantalla y rechazó bruscamente la llamada. «¿Quién es?», preguntó Hermione. «¿El mismo agente inmobiliario?». «No, es del trabajo», comenzó a recoger sus papeles. «Me tengo que ir. Tengo una reunión importante». «¿Otra vez?». Cogió uno de los documentos antes de que él pudiera quitárselo. «¿Qué es esto? Devuélvemelo». Intentó arrebatarle el papel, pero Hermione pudo ver el logotipo del banco y lo que parecía un documento de transferencia de propiedad. «¿Qué son estos documentos, Christopher?», le temblaba la voz. «¿Por qué estás firmando algo en el banco sin mí?». Por fin cogió el papel. «Son cálculos preliminares para la hipoteca. No es nada importante, nada importante». Hermione sintió que la ira se mezclaba con el miedo. «¿Llamas a una hipoteca nada importante? Es nuestra propiedad común, Christopher. Tengo derecho a saberlo». El teléfono volvió a sonar. Esta vez, Christopher ni siquiera miró la pantalla, se limitó a apagarlo. «De verdad que tengo que irme». Guardó rápidamente todos los papeles en su maletín. «Hablaremos por la tarde». «No». Hermione le cerró el paso. «Hablaremos ahora. Quiero saber qué está pasando. Toda la verdad». Christopher de repente se volvió muy tranquilo. Demasiada calma. «Hermione». Su voz sonaba casi suave. «Estás demasiado nerviosa. Es el estrés de la mudanza. Tal vez deberías ver a un médico. Has estado actuando tan… sospechosa últimamente». Estas palabras la golpearon como una bofetada. Estaba tratando de hacerla parecer histérica, hacer que se cuestionara su propia cordura. «No te atrevas», siseó. «No te atrevas a hacerme parecer una loca. Veo lo que pasa. Quizá no todo, pero lo suficiente para saber que me estás mintiendo». «De acuerdo», suspiró. «¿Quieres la verdad?». «La verdad es que hoy me he reunido con la agente inmobiliaria. Y sí, está embarazada. Pero no tiene nada que ver con nosotros. Solo me mostró algunas opciones de casas que podrían ser adecuadas para nosotros». «¿Y por eso la llevabas en tu coche?», insistió Hermione. «¿Y por eso siempre estás viajando sin decírselo a nadie? ¿Y por eso me ocultas tus documentos bancarios?». «No me estoy escondiendo, estoy…». Volvió a hacer una pausa buscando las palabras.
Solo quiero protegerte de un estrés innecesario. ¿Sabes lo mucho que me importas? ¿Lo sabes? Ella negó con la cabeza. No, Christopher. Una persona que se preocupa no miente. Una persona que se preocupa no esconde documentos importantes. Una persona que se preocupa no... De repente se quedó callada. Un pensamiento terrible pasó por su mente. ¿Qué? Se puso tenso. ¿No qué? No engañar, terminó ella en voz baja. Christopher se dio la vuelta bruscamente. No voy a escuchar esto. Solo estás cansada. Descansa un poco y hablaremos esta noche. Salió rápidamente del invernadero, dejando a Hermione sola. Oyó el portazo, el motor del coche arrancar, el crujido de los neumáticos al alejarse. Hermione se hundió lentamente en la silla. Las lágrimas que había estado conteniendo durante toda la conversación finalmente se derramaron. Miró al jardín a través del techo de cristal, y las flores que siempre habían sido su orgullo parecían ahora mudas testigos de su dolor. De repente, sus ojos se posaron en un trozo de papel que se había caído del maletín de Christopher. Era una tarjeta de visita. Hermione la cogió con manos temblorosas y la leyó. María Anderson, agente inmobiliaria, y un número de teléfono. ¿El mismo número que acababa de llamar a Christopher? Hermione miró la tarjeta de visita durante largo rato antes de tomar una decisión. Luego se levantó, fue al teléfono y marcó el número de su vieja amiga, una detective privada que una vez la había ayudado a encontrar a su hermana desaparecida. «Hola, Rachel», dijo cuando contestaron. «Necesito tu ayuda. Es un asunto personal». Hermione se sintió extrañamente aliviada cuando colgó. Por primera vez en días no se sentía desamparada. Ahora tenía un plan, e iba a descubrir la verdad, por dolorosa que fuera. Una sensación de inquietud había estado atormentando a Hermione desde la mañana. Hacía 3 días que Christopher viajaba a algún lugar por negocios y regresaba a altas horas de la noche. Hoy había vuelto a salir de madrugada, sin siquiera desayunar. En la mesa de la cocina había una taza de café sin terminar, un desorden poco habitual en el meticuloso Christopher. Rachel, la detective privada, prometió llamar hoy con los primeros resultados de la vigilancia. Hermione intentó ocuparse de la jardinería, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a los acontecimientos de los últimos días. Estaba podando las rosas cuando oyó el ruido de un coche que se detenía frente a la casa. «Es demasiado pronto para Christopher», pensó mientras se asomaba por detrás de un arbusto. Un Mercedes negro último modelo entró en el jardín. Del coche bajó una joven rubia, la misma que Hermione había visto en la puerta de la casa vecina cuando estaba mirando el piso nuevo. Ahora, a la luz del día, su embarazo era claramente visible. A Hermione se le aceleró el corazón. Se quitó lentamente los guantes de jardinería y se dirigió hacia la casa. La desconocida ya estaba en la puerta, con una carpeta de documentos en la mano. «¿Señora Thompson?», preguntó cuando Hermione se acercó. Su voz sonaba segura, casi desafiante. «Sí, soy yo», respondió Hermione, intentando mantener la calma. «¿Y usted es...?» «María Anderson». La mujer le tendió la mano para saludarla. «Creo que tenemos que hablar seriamente». Hermione estrechó mecánicamente la mano extendida. La misma María de la tarjeta de visita. «Agente inmobiliaria». Abrió la puerta y dejó pasar a la invitada. «Pase al salón», dijo Hermione sintiendo que se le secaba la garganta. María entró en el salón con confianza, como si ya hubiera estado allí antes. Se sentó en el sillón donde solía sentarse Christopher y dejó la carpeta sobre la mesita. «¿Té?», preguntó Hermione, tratando de ganar tiempo para ordenar sus pensamientos. «No, gracias». María abrió la carpeta. «Estoy aquí por negocios, y cuanto antes lleguemos al fondo de esto, mejor para todos». Hermione se sentó frente a ella. «Te escucho. Sé que el señor Thompson te contó lo de la mudanza», empezó María. «Pero estoy segura de que no te dijo toda la verdad». «¿Qué verdad?».
Hermione sintió que las uñas se le clavaban en las palmas de las manos. María sacó varios documentos de la carpeta. Toma, echa un vistazo. Son los documentos de la nueva casa. Como puedes ver, está casi lista, pero no para ti. Hermione cogió los papeles con manos temblorosas. Sus ojos se ensombrecieron cuando vio los dos nombres en la columna de IBI, Christopher Thompson y María Anderson. Esto debe de ser un error, susurró. No, señora Thompson. María puso varios documentos más sobre la mesa. No es un error. Aquí están los documentos del banco sobre la transferencia de algunas de sus propiedades conjuntas. Aquí hay un poder notarial de Chris. Y aquí, vaciló, los resultados de la ecografía. Estoy embarazada de 6 meses. Hermione sintió que la habitación empezaba a girar ante sus ojos. Se agarró con fuerza a los brazos de la silla, tratando de mantenerse anclada en la realidad. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Su voz sonaba como si viniera de muy lejos. Nos conocimos en un congreso inmobiliario. Trabajo como agente inmobiliaria, sonrió con amargura. Al menos Chris no había mentido sobre eso. ¿Y tú viniste aquí para...? Hermione no pudo terminar la frase. Para dejar las cosas claras, María se acarició el estómago. Chris me prometió que para entonces lo tendría todo resuelto, que aceptarías la mudanza y podríamos empezar una nueva vida en paz, pero está tardando demasiado. Hermione se levantó. Tuvo que moverse para no gritar. ¿Una nueva vida? Se acercó a la ventana. ¿Estás destruyendo a mi familia y llamas a eso una nueva vida? Tu familia, se levantó también María. Hace tiempo que solo existe sobre el papel. Chris no es feliz contigo, quiere hijos, una familia. Cállate. Hermione se dio la vuelta bruscamente. No te atrevas a hablar de nuestro matrimonio. No sabes nada. Sé lo suficiente. María mantuvo la calma. Sé que no puedes tener hijos, que estás demasiado centrada en tu jardín y tus amigos, que Chris se siente solo a tu lado. Cada palabra era como un látigo. Hermione sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Vete de mi casa, susurró. Por supuesto, María empezó a recoger los documentos. Pero primero esto. Puso otro papel sobre la mesa. Esto es una solicitud de divorcio. Chris quiere hacerlo todo de forma civilizada. Te ofrece una buena compensación. ¿Compensación? Hermione se rió histéricamente. ¿Por 25 años de matrimonio? Por la casa y los bienes comunes, aclaró María. Créeme, la cantidad es más que generosa. En ese momento, sonó un coche en el patio. Hermione se acercó a la ventana y vio el coche de Christopher aparcado. Salió y se quedó helada al ver un Mercedes negro. ¡María! Su voz llegó desde el patio. ¿Qué haces aquí? Entró rápidamente en la casa y voló hasta el salón. Tenía la cara blanca como la tiza. Hermione, puedo explicártelo todo, empezó él. ¿De verdad? Ella lo miró con la mirada perdida. Pues explícalo. Explica por qué cedes nuestra casa compartida a tu amante embarazada. Explícame por qué me has mentido durante 1 año. Explícame cómo has podido... Se le quebró la voz. Christopher dio un paso hacia ella, pero ella retrocedió. «¡No te atrevas!», gritó. «¡No te atrevas a tocarme! Iba a decírtelo». Se pasó la mano por el pelo. Pero no sabía cómo. Estabas tan feliz con tu jardín, tus amigos. «Oh, ¿así que es culpa mía?». Hermione cogió los papeles de la mesa. «¿Es culpa mía que tomaras una amante? ¿Que fueras a robarme? ¿Que convirtieras nuestro matrimonio en una mentira?». «Nadie iba a robarte», intervino María. «Te ofrecemos un trato justo». «¿Justo?». Hermione se volvió hacia ella. «Me robasteis a mi marido, mi casa, mi dignidad, y a eso lo llamáis justo». «Hermione, por favor». Christopher intentó cogerla de la mano. «Discutamos esto con calma, como adultos, como adultos». Ella le apartó la mano. «Los adultos no mienten, los adultos no engañan, los adultos no arruinan la vida de los demás».
En ese momento sonó su teléfono. El nombre de Rachel apareció en la pantalla. ¿Sí?, respondió Hermione sin apartar los ojos de Christopher. Tengo todas las pruebas. La voz de la detective sonaba emocionada. Fotos, registros telefónicos, extractos bancarios. Llevan mucho tiempo planeando esto. Y no solo la casa. Él le había cedido algunas acciones de la empresa. Hermione bajó lentamente el teléfono. ¿Acciones de la empresa?, preguntó en voz baja, mirando a su marido. ¿También lo has conseguido? Christopher palideció aún más. ¿Dónde has...? No importa, lo interrumpió Hermione. Coged vuestros papeles y marchaos, los dos. Pero tenemos que hablar de esto, empezó Christopher. No, sacudió la cabeza. Ahora hablarán los abogados. Y créeme, Christopher, va a ser una conversación muy larga. María se levantó, sujetándose el estómago. Está cometiendo un error, señora Thompson. Le estamos ofreciendo una salida fácil. ¿Fácil? Hermione sonrió con amargura. ¿Para quién? ¿Para usted? ¿Para que pueda disfrutar de los frutos de su amor? No, señorita Anderson. Ahora todo será diferente. Caminó hacia la puerta y la abrió de par en par. Por favor. Su voz era gélida. Y no te atrevas a volver a venir a mi casa. Cuando se fueron, Hermione se hundió lentamente en una silla. Miró su jardín a través de la ventana, las rosas que había podado hacía una hora, toda una vida. Las lágrimas le corrían por la cara, pero no se las secó. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Margaret. Cariño, acabo de ver a Chris y a una mujer salir de tu casa. ¿Qué ha pasado? Se acabó, Margaret, contestó Hermione en voz baja. Todo ha terminado, y ahora empieza la guerra. En el despacho del abogado Michael Stone lucía el sol de la mañana, pero Hermione solo sentía frío. Llevaba 3 semanas viniendo aquí casi todos los días, ordenando un sinfín de papeles y documentos. Cada nuevo documento revelaba más y más detalles de la traición de Christopher. Señora Thompson, Michael le puso otra carpeta delante. Hemos encontrado algo más. Resulta que su marido empezó a registrar de nuevo su propiedad hace 6 meses. Hermione se frotó los ojos con cansancio. ¿Qué clase de propiedad? Una casa de campo en el lago. El abogado desplegó los documentos. Aquella en la que pasabas todos los veranos. La ha cedido a una empresa registrada a nombre de la señorita Anderson. Hermione sintió que el pecho se le volvía a apretar. Aquella casa. ¿Cuántos momentos felices habían pasado allí Christopher y ella? Veladas en la terraza, excursiones matinales de pesca, sentados junto al fuego en los días de lluvia. ¿Cuánto tiempo hace que existe esta empresa?, preguntó, intentando concentrarse en el asunto que tenía entre manos. 1 año y 3 meses. Michael pasó página. Pero eso no es todo. Hemos encontrado una serie de transferencias bancarias. Todos los meses se transferían cantidades importantes a la cuenta de esta empresa. En ese momento, llamaron a la puerta. La recepcionista asomó la cabeza. Señor Stone, lamento interrumpir, pero la señorita Anderson y su abogado están aquí. Insisten en una reunión urgente. Hermione se enderezó en la silla. Sabía que ese momento llegaría, pero aún no estaba preparada. «Que pasen», asintió Michael mirando a Hermione en busca de confirmación. María fue la primera en entrar. Su embarazo se había hecho aún más visible y sostenía desafiantemente su vientre con la mano. La seguía un hombre alto con un traje caro, obviamente uno de los mejores abogados de la ciudad. «Buenas tardes», le saludó María con frialdad. «Creo que por fin deberíamos zanjar este asunto de forma civilizada». Hermione la miró en silencio. ¿Cómo podía esa mujer hablar de civismo después de lo que había hecho? «Señorita Anderson», Michael señaló las sillas. «Siéntese, por favor. ¿Cuáles son exactamente los temas que desea discutir?» El abogado de María puso una gruesa carpeta sobre la mesa. «Tenemos una propuesta para la división de bienes. El señor Thompson está dispuesto a...» «¿Señor Thompson?»,
lo interrumpió Hermione. ¿Dónde está? ¿Por qué no ha venido? María se ruborizó ligeramente. Chris, el señor Thompson está de viaje de negocios, pero confía plenamente en mí. Claro que lo hace. Hermione sonrió con amargura. Siempre había sido un maestro a la hora de evitar conversaciones difíciles. Volvamos a los negocios, intervino el abogado de María. Nuestra oferta es muy generosa. La señora Thompson recibirá una indemnización por la casa y... ¿Indemnización? Hermione se volvió hacia Michael. Enséñales lo que hemos encontrado. Michael extendió sobre la mesa las escrituras de la propiedad y los extractos bancarios. ¿Cómo explicas estas transacciones?, preguntó. ¿Y la creación de una empresa ficticia para ocultar los activos? El abogado de María se puso tenso. Son transacciones comerciales legítimas. ¿Legítimas?, se levantó Hermione. ¿Llama legítimo que mi marido transfiriera en secreto nuestros bienes comunes a su amante? Señora Thompson, María también se puso de pie. Comprendo sus sentimientos, pero... No, la interrumpió Hermione. Usted no entiende nada. ¿Has venido aquí con una generosa oferta pensando que me rendiría sin más? ¿Que aceptaría tu dinero y me iría tranquilamente? Se acercó a la ventana, intentando calmarse. Al otro lado del cristal la ciudad bullía. La gente se apresuraba a ocuparse de sus asuntos, sin saber que en este despacho se estaba destrozando la vida de alguien. Michael se volvió hacia su abogado. Enséñales los resultados de la auditoría de la empresa. Michael sacó otra carpeta. Hemos hecho un análisis detallado de todas las transacciones de los 2 últimos años y hemos encontrado algo interesante. Puso los documentos delante del abogado de María. Aquí está la retirada ilegal de fondos de la empresa del señor Thompson. Aquí está la falsificación de documentos para obtener un préstamo. Y esto es especialmente interesante, el uso de testaferros para ocultar a los verdaderos propietarios de los activos. El abogado de María hojeó rápidamente los papeles con el rostro cada vez más tenso. Esto hay que comprobarlo más a fondo, murmuró. Por supuesto, asintió Michael. Pero estoy seguro de que Hacienda y la Fiscalía estarán encantados de ayudarnos. María se puso pálida. Vas de farol. Hermione se acercó lentamente a la mesa y le puso otro documento delante. Esto es un extracto bancario. Muestra cuándo y cuánto dinero transfirió Christopher a tus cuentas, dinero que pertenece a nuestra empresa conjunta. ¿De verdad quieres que esto vaya a la policía? La oficina se quedó en silencio. María se acariciaba nerviosamente el estómago. Su abogado revisaba frenéticamente los documentos. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente María. Justicia, respondió Hermione. Quiero todo lo que me pertenece por derecho. La casa, la empresa, todos los bienes que Christopher intentó ocultar. Pero el bebé... María se llevó las manos al estómago. ¿No te importa? Hermione sintió un nudo en la garganta. No, sí me importa, pero no tiene nada que ver con el hecho de que intentaras robarme. Se volvió hacia Michael. Enséñales nuestra oferta. El abogado sacó otro documento. La señora Thompson está dispuesta a no presentar denuncia ante la policía, siempre que se le devuelvan todos los bienes en su totalidad y se la indemnice por los daños no pecuniarios. También exige la venta de la empresa y la distribución de los fondos de acuerdo con la ley. El abogado de María hojeó rápidamente el documento. Son condiciones muy duras. Hermione negó con la cabeza. Podría presentar una demanda por fraude, falsificación de documentos, apropiación indebida de fondos. Créeme, es una opción mucho más suave. María se agarró el estómago de repente. Me siento mal. Su abogado corrió en su ayuda. Necesitamos tiempo para pensarlo y para hablarlo con el señor Thompson. Le doy 24 horas, dijo Michael. Después, los documentos irán a la fiscalía. Cuando se fueron, Hermione se hundió pesadamente en su silla.
Solo ahora sentía que le temblaban las manos. «Lo has hecho bien», dijo Michael en voz baja. «Te has comportado con gran dignidad». «Solo estoy cansada», respondió ella. «Cansada de las mentiras, de la mezquindad, de toda la suciedad». Miró por la ventana. El sol ya se estaba ocultando, pintando el cielo de rojo. «¿Sabes?», dijo tras una pausa, «lo peor no es que me haya traicionado. Lo peor es que lo planeó todo de antemano, a sangre fría, calculadamente. ¿Cómo pudiste convivir tantos años sin darte cuenta de que vivías con un monstruo?» Michael la miró en silencio. ¿Qué podía decir? ¿Qué palabras pueden consolar a una persona cuyo mundo acaba de hacerse añicos? «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó finalmente. Hermione se levantó y empezó a recoger sus cosas. «Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Voy a empezar a vivir de nuevo, sin mentiras, sin miedo, sin él». Se despidió y salió de la oficina. Hacía fresco fuera, pero ella no sentía frío. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía fuerte. Sabía que le quedaban muchas batallas por delante, pero ahora estaba preparada para ellas. El teléfono de su bolso vibró. Un mensaje de Christopher. «Tenemos que hablar, te lo explicaré todo». Hermione borró el mensaje sin responder. No más hablar, no más explicaciones. Ahora hablarían los abogados y los documentos. Llamó a un taxi y le dio la dirección de su casa. De camino, miró por la ventanilla y pensó en todo lo que tenía que hacer. Cambiar las cerraduras, comprobar todos los documentos, ordenar las cosas, pero lo más importante era que tendría que aprender a vivir de otra manera. Sin el hombre en el que había confiado durante 25 años, sin ilusiones, sin el pasado. «Pero eso será mañana», pensó. «Y hoy solo voy a volver a casa y plantar nuevas rosas, porque la vida sigue, incluso cuando parece que se ha acabado». Pasó un mes desde el encuentro en el despacho del abogado. El otoño se estaba convirtiendo poco a poco en invierno, y Hermione observaba cómo caían las últimas hojas de los árboles de su jardín. Estaba junto a la ventana con una taza de té caliente cuando oyó sonar el timbre. Un mensajero estaba en la puerta con un sobre grande. «S.R.A. Thompson, papeles del abogado de Stone». Hermione firmó el recibo y regresó a la casa. El sobre contenía papeles de divorcio que requerían su firma. Se hundió lentamente en su silla, desplegando los documentos. 25 años de su vida se reducían ahora a unas cuantas hojas de papel con términos legales. Una llamada interrumpió sus pensamientos. Era Margaret. «Cariño, ¿cómo estás? Me acabo de enterar de que Christopher ha vuelto a la ciudad». Hermione suspiró. «Sí, lo sé. Michael me avisó. Intentó ponerse en contacto conmigo, pero bloqueé su número». «Hiciste lo correcto», dijo su amiga. «Por cierto, ¿has oído las últimas noticias? María se ha mudado de esa casa». Hermione se sintió extrañamente aliviada. La casa que se suponía que iba a ser su nueva prisión estaba ahora vacía. «¿Sabes?», continuó Margaret, «la gente dice que tiene problemas. Christopher se niega a cumplir sus promesas sobre la propiedad. Típico de él», sonrió Hermione con amargura. «Primero promete montañas de oro y luego...». En ese momento, el timbre volvió a sonar. Hermione se acercó a la ventana y se quedó helada. Christopher estaba de pie en el umbral. «Margaret, tengo que irme», dijo rápidamente. «Él está aquí. ¿Quieres que vaya?», preguntó ansiosa su amiga. «No, estaré bien sola. Ahora sé cómo hablar con él». Hermione colgó el teléfono y respiró hondo. La llamada volvió a sonar con más insistencia. «Hermione». La voz de Christopher entró por la puerta. «Sé que estás en casa. Tenemos que hablar». Caminó despacio hacia la puerta, pero no tenía prisa por abrirla. «¿Sobre qué, Christopher? ¿Sobre cómo intentas evitar pagar a María? ¿O de cómo sigues esperando engañarme? Escucha». Su voz se volvió suplicante. «Lo entiendo todo. Cometí un error. Intentemos enmendarlo».
Hermione abrió la puerta, pero se dejó puesta la cadena de seguridad. ¿Arreglarlo? ¿De verdad crees que algo se puede arreglar? Christopher parecía cansado y envejecido. Su traje, normalmente inmaculado, estaba arrugado y tenía ojeras. Cariño, intentó sonreír, sé que te he hecho daño, pero piensa en todos los años que hemos pasado juntos. ¿De verdad estás dispuesta a tirarlo todo por la borda? ¿Yo? Hermione negó con la cabeza. Lo echaste todo por la borda, Christopher, cuando empezaste a mentir, cuando me traicionaste, cuando intentaste robarme. No es verdad, alzó la voz. Estoy confundido. María, ella no significa nada para mí. Fue un error. ¿Un error? Hermione sintió que la ira le subía al pecho. ¿Y el bebé también fue un error? Christopher apartó la mirada. Yo cuidaré del bebé, pero nuestro matrimonio se acabó, le interrumpió Hermione. ¿Y sabes qué? En realidad te estoy agradecido. ¿Agradecida? Él la miró sorprendido. Sí. Ella agarró con más fuerza el picaporte de la puerta. Te estoy agradecido por haber visto por fin a tu verdadero yo, por darme cuenta de que soy más fuerte de lo que pensaba, por darme la oportunidad de empezar de nuevo. Hermione, por favor, dio un paso adelante. María está pidiendo lo imposible. No puedo darle tanto dinero. Y tú siempre me has comprendido. Ah, sonrió con amargura. Eso es. Ahora lo entiendo. No has venido porque te arrepientas. Viniste porque tu plan fracasó. No, no es... Ya basta, Christopher, levantó la mano. Ya no voy a entrar en tus juegos. Todas las preguntas son a través de los abogados. Pero no puedes... Puedo, dijo con firmeza. ¿Y sabes qué? Por fin me siento libre. Y cerró la puerta, ignorando sus protestas. Volvió al salón y recogió los papeles del divorcio. Ahora estaba segura de que era la decisión correcta. Se acercó a la mesa y sacó un bolígrafo. Dudó un momento, mirando la línea de la firma. ¿Cuántas veces había firmado documentos en los últimos 25 años, confiando en Christopher? Pero esta vez no. No le tembló la mano al firmar. Todos los momentos de su vida juntos pasaron por su mente, felices y no tan felices, alegres y tristes. Pero ahora todo estaba en el pasado. Hermione dejó la pluma y miró por la ventana. En el jardín, a pesar del otoño tardío, aún florecía una rosa, su blanca favorita. Simbólico, pensó. Incluso cuando todo parece haberse congelado, la vida continúa. Sonó el teléfono. Esta vez era Rachel. Señora Thompson, tengo noticias. Parece que Christopher está intentando ocultar algunos de sus bienes a través de sociedades en paraísos fiscales. Lo sé, respondió Hermione con calma. Acaba de estar aquí. Intentó convencerme de que volviera. ¿Y qué hiciste? Le dije que no, por supuesto. Se acercó a la ventana. Sabes, Rachel, por fin me he dado cuenta de algo importante. ¿De qué? A veces tienes que perderlo todo para encontrarte a ti mismo. Tras la conversación, Hermione salió al jardín. El viento frío le despeinó el pelo, pero no sintió frío. Se acercó a una rosa blanca y tocó suavemente sus pétalos. En primavera, pensó, plantaré nuevas flores aquí, y será el comienzo de una nueva vida. Mi vida. Sacó su teléfono y marcó el número de Michael. Los papeles están firmados. Puedes recogerlos mañana por la mañana. De acuerdo, contestó el abogado. Y una cosa más. Hemos encontrado pruebas de que Christopher había intentado ocultar parte de los activos de la empresa incluso antes de que llegara María. ¿Así que ha estado planeando esto durante mucho tiempo?, preguntó Hermione. Eso parece. Pero ahora tenemos todas las cartas. No podrá eludir su responsabilidad. Hermione le dio las gracias y colgó el teléfono. Sorprendentemente, la noticia ya no le dolía. Solo el cansancio y las ganas de acabar de una vez. Volvió a la casa y empezó a recoger las cosas de Christopher, que aún estaban en los armarios. Cada cosa le traía recuerdos, pero ahora eran como de otra vida,
de otra realidad. Mientras guardaba sus trajes en cajas, encontró un viejo álbum de fotos. En la primera página estaba la foto de su boda. Tan felices, tan jóvenes. ¿Quién iba a pensar entonces que acabaría así? Pero no, esto no es el final. Es el principio, el comienzo de un nuevo capítulo en su vida donde ella escribe las reglas. Y la primera regla es no dejar que nadie vuelva a destruir su mundo. Cerró el álbum y lo metió en una caja con sus otras cosas. Mañana llamará a un servicio de mensajería y lo enviará todo a la oficina de Christopher. Sin nota, sin explicaciones. Todo estaría dicho. Y entonces su nueva vida comenzará. No más mentiras, no más traición, no más compromisos con su conciencia. Una vida en la que finalmente podría ser ella misma. Parecía que la vida finalmente comenzaba a mejorar. Después de ganar el juicio, Hermione sintió que podía respirar libremente. Pero una fría mañana, todo cambió. Margaret llamó de madrugada, con la voz temblorosa por la emoción. «Hermione, ¿ya viste el periódico local?» «No, ¿qué hay en él?», preguntó mientras se servía su café matutino. «Oh, vaya, será mejor que te sientes. Hay un artículo sobre ti». Hermione encendió el ordenador y entró en la página web del periódico local. El titular de la primera página decía: «Despiadada mujer de negocios lleva a una embarazada al hospital». La taza se le cayó de las manos, derramando café por el suelo. El artículo era una obra maestra de manipulación. María Anderson, presentada como una joven embarazada en una situación vital difícil, contaba cómo la mujer de su amante había montado un auténtico acoso, la había amenazado y la había llevado a un ataque de nervios que casi le hace perder a su hijo. «Esto es una calumnia», gritó Hermione al teléfono. «¿Cómo se atrevía?» «Espera, eso no es todo», respondió Margaret. «Ha presentado una nueva demanda. Te acusa de maltrato psicológico y exige una indemnización». Hermione sintió que las piernas le fallaban. Se sentó en su silla, intentando comprender la situación. En ese momento sonó su teléfono móvil, un número desconocido. «Señora Thompson», dijo la voz femenina. «Soy del canal de televisión Local News. Nos gustaría escuchar su versión de la historia». Colgó. Un minuto más tarde, el teléfono sonó de nuevo. Otro periodista, luego otro y otro. «Margaret», dijo al teléfono de su casa, «tengo que irme. Parece que se ha desatado el infierno». Apenas tuvo tiempo de colgar cuando sonó el timbre. Un equipo de filmación de una estación de televisión local estaba de pie en la puerta. SRA. Thompson. ¿Podría comentar las acusaciones de la SRA? Anderson. ¿Es cierto que la amenazó? Hermione cerró la puerta de un portazo y se apoyó en ella. El corazón le latía con fuerza. ¿Cómo había podido? ¿Cómo había podido María rebajarse a algo así? Volvió a sonar el teléfono, esta vez de Michael Stone. «Ya he visto el artículo», dijo sin preámbulos. «No te preocupes, presentaremos una contrademanda por difamación». «Michael», Hermione trató de sonar tranquila, «ni siquiera he hablado con ella en privado. ¿Cómo puede acusarme de amenazar?» «Está utilizando su embarazo como arma», replicó el abogado. «Y parece que tiene un buen relaciones públicas. La historia de una esposa malvada que acosa a una pobre embarazada es algo que encanta a los medios de comunicación». En ese momento, hubo un fogonazo en la ventana del salón cuando el fotógrafo intentó sacar una foto a través de la ventana. «Dios mío», gimió Hermione, «ya han rodeado la casa». «No vayas a ninguna parte», le aconsejó Michael. «Voy para allá». Pero la situación empeoraba por momentos. Por la tarde, la noticia se había extendido por todos los medios de comunicación locales. Grupos de apoyo a la pobre embarazada aparecieron en las redes sociales. Comentaristas anónimos escribieron sobre lo cruel y despiadada que era Hermione. María concedió una emotiva entrevista en la que describió entre lágrimas cómo esta mujer había intentado arruinar su vida,
cómo la había amenazado con quitarle todo y cómo la había llevado a un parto prematuro. «Solo quiero llevar a mi hijo en paz», sollozó ante la cámara. «Pero no me deja vivir. Es una especie de obsesión vengativa». Hermione miraba la entrevista sintiendo que su interior hervía de indignación. Cada palabra era mentira, pero estaba presentada con tanta habilidad que mucha gente la creyó. Al día siguiente, la reconocieron en la calle. Cuando fue a la tienda, una anciana le escupió a los pies. «¿Cómo puedes acosar a una embarazada? No tienes corazón». En el supermercado, la cajera se negó a atenderla. En su cafetería favorita, le pidieron que se marchara porque otros clientes se sentían incómodos. Por la noche, Rachel llamó. «He descubierto algo. María ha contratado a una conocida agencia de relaciones públicas. Están especializados en crear escándalos y manipular a la opinión pública». «¿Pero por qué?», preguntó Hermione cansada. «Ella tiene su parte del dinero». «Venganza», respondió simplemente el detective. «Ella no podía aceptar el hecho de que ganaras el juicio, que hubieras mantenido tu dignidad, que salieras fortalecido de la situación, y decidió destruirte». Hermione se acercó a la ventana. Fuera, los periodistas seguían de guardia, esperando imágenes escandalosas. «¿Sabes qué es peor?», dijo en voz baja. «El hecho de que Christopher esté callado. Podría haber refutado todo esto con una sola palabra, pero no lo hace. Tiene miedo», replicó Rachel. «María lo tiene en el anzuelo por el bebé, y puede que tenga alguna otra ventaja». Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla. Alguien rompió una ventana de su casa. Aparecieron inscripciones ofensivas en la valla. Cartas amenazantes fueron plantadas en su buzón. Margaret se ofreció a vivir con ella, pero Hermione se negó. Si huía, pensarían que era realmente culpable. En lugar de eso, convocó una rueda de prensa. Ante decenas de cámaras, contó su historia con calma y dignidad. Mostró los documentos que probaban los intentos de Christopher de ocultar la propiedad. Contó cómo la propia María acudió a su casa con amenazas. «No soy una víctima», dijo al final. «No soy una torturadora. Solo soy una mujer que defendió sus derechos, y no dejaré que nadie me haga sentir avergonzada por ello». Pero María no se rindió. Apareció en televisión, sollozando y contando cómo el estrés de aquella rueda de prensa casi le provocó un parto prematuro. «Simplemente no puede aceptar que Chris se haya enamorado de otra», sollozaba. «Son celos patológicos que pueden costarle la vida a mi hijo». La situación parecía desesperada, pero entonces ocurrió lo inesperado. A Hermione se le acercó la antigua secretaria de Christopher. «Tengo pruebas. Tengo grabaciones de conversaciones en las que la señorita Anderson planea toda esta campaña. Dijo que destruiría a esta vieja bruja, la convertiría en un monstruo a los ojos del público». Otros testigos se presentaron. Un empleado de una agencia de relaciones públicas que había sido despedido aportó documentos sobre la planificación de la campaña de difamación. Una enfermera del hospital declaró que María no tuvo contracciones prematuras. Todo fue un montaje. Poco a poco, la verdad empezó a salir a la luz. La gente vio la verdadera cara de la desafortunada embarazada. Una manipuladora calculadora que haría cualquier cosa por vengarse. Pero Hermione no se sentía triunfante. Solo fatiga y tristeza por la suciedad que puede haber en el alma de las personas. Una tarde estaba sentada en su invernadero mirando las estrellas a través del techo de cristal. Margaret la llamó. «¿Has visto eso? María ha abandonado la ciudad. Dicen que va a dar a luz en el extranjero». «Déjala», respondió Hermione en voz baja. «Sabes, en realidad le estoy agradecida». «¿Agradecida? ¿Por qué?» «Por demostrarme que soy más fuerte de lo que creía, y por el hecho de que ahora sé con certeza que lo peor ya ha pasado». Se acercó a su rosal blanco. A pesar de todas las tormentas, seguía floreciendo, sosteniendo con orgullo sus flores. «Igual que yo», pensó Hermione.
Se puede doblegar a cualquiera, pero es imposible doblegar a alguien que conoce su verdad. Ha pasado exactamente un año desde aquellos dramáticos acontecimientos. Hermione estaba de pie junto a la ventana de su casa renovada, viendo caer la primera nevada. Durante ese año había renovado la casa, cambiando por completo el interior. Nada más le recordaba su vida pasada con Christopher. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una llamada telefónica. Era la señorita Parker, de los servicios sociales. Señora Thompson, tengo buenas noticias para usted. Todos los documentos están listos. El comité ha aprobado su candidatura. Puede venir mañana. Hermione sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. Este momento. Llevaba 6 meses esperando este momento, desde que cruzó por primera vez el umbral del orfanato y conoció a Oliver, un niño de 12 años con ojos tristes y un increíble amor por los libros. ¿A qué hora debo venir? Su voz temblaba ligeramente de emoción. Que sean las 11. Y... S.R.A. Thompson, Oliver ya lo sabe, está muy emocionado. Tras la llamada, Hermione se sentó en su silla, intentando calmar el temblor de sus manos. Los recuerdos del último año pasaron ante sus ojos. Todo empezó con un encuentro casual. Pasaba por delante de un orfanato y vio a un niño sentado en un banco con un libro. Algo en su solitaria figura le llegó al corazón. «¿Qué estás leyendo?», preguntó acercándose. El niño levantó la vista y Hermione vio aquellos ojos, profundos, inteligentes, pero tan tristes. «El Principito», respondió él. «Lo estoy leyendo por 5ª vez». «Oh, es mi libro favorito», sonrió ella. «¿Y por qué es tu favorito?» «Porque trata de la soledad», respondió el niño con sencillez, «y de lo importante que es tener a alguien que te domestique». Aquel momento lo cambió todo. Hermione empezó a visitar el orfanato con regularidad, llevando libros y pasando largas horas hablando con Oliver. Hablaban de literatura, de arte, de sueños. Un día él le preguntó tímidamente, «¿Por qué no tienes hijos propios?». Hermione se quedó helada. Esa pregunta, ¿cuántas veces la había oído de otros? Pero esta vez era diferente. Mi ex marido, buscó las palabras, no quería adoptar. Decía que los hijos de los demás no eran iguales y el suyo no funcionó. Oliver la miró largo rato y luego dijo en voz baja, «¿Sabes? Antes pensaba que los demás no eran adecuados para mí, pero luego me di cuenta de que lo más importante no es si son extraños o amigos. Lo principal es si te comprenden». Esas palabras tocaron algo profundo en el alma de Hermione. Esa noche no pudo dormir durante mucho tiempo, pensando en cuántos años había perdido, obedeciendo a los deseos y miedos de otras personas. Al día siguiente, fue al servicio de tutela y solicitó la adopción. No fue fácil. Muchas comprobaciones, entrevistas, documentos. Algunos de sus amigos no entendían esta decisión. «¿Por qué necesitas esto?», le preguntó una de sus amigas. «Acabas de empezar a vivir por ti misma. Y aquí hay tanta responsabilidad». Pero Hermione sabía que era lo correcto. Por primera vez en muchos años, hacía algo no porque alguien esperara que lo hiciera, sino porque quería hacerlo. Oliver también estaba pasando por sus propias pruebas. Tenía miedo de volver a confiar, de sufrir otra decepción, pero poco a poco su vínculo se hizo más fuerte. «Sabes», dijo una vez, «cuando vienes, todo se vuelve más brillante. Es como si el sol saliera de detrás de las nubes. Y ahora, mañana comenzaría su nueva vida». Hermione se levantó y empezó a caminar por la habitación. Había tanto que hacer. La habitación de los niños estaba lista. Ella la había arreglado con especial cariño. Hay estanterías enormes. A Oliver le encanta leer. Un escritorio junto a la ventana. Le gusta mirar el jardín. Las paredes están pintadas de un cálido color azul, su favorito. Suena el teléfono. Margaret. «Bueno, mañana es un gran día. ¿Quieres que te acompañe?» «No», contesta Hermione en voz baja.
Creo que deberíamos estar solos, Oliver y yo. ¿Sabes? La voz de su amiga se volvió seria. Recuerdo cómo hace un año estabas destrozada, pensando que tu vida se había acabado, y ahora simplemente brillas. Hermione se acercó a la ventana. La nieve seguía cayendo, cubriendo el mundo con un manto blanco. Un nuevo comienzo. ¡Qué simbólico! ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo ella. Estoy agradecida a Christopher. Agradecida. ¿Por qué? Por el hecho de que su traición me hizo despertar, para entender que puedo vivir de otra manera, que puedo seguir mis sueños, no las expectativas de otras personas. Después de hablar con Margaret, Hermione subió a la habitación de los niños. En la estantería estaban los libros favoritos de Oliver que ella había comprado a lo largo del año. Fue al armario y vio una mochila y un uniforme nuevos para su nuevo colegio. Sobre la mesa estaba el álbum de recortes que había empezado a llevar hacía 6 meses. Fotos de sus encuentros, anotaciones de sus conversaciones, dibujos que él le regalaba, la historia de su conocimiento y acercamiento. De repente, suena el timbre. Un mensajero estaba en el umbral con una caja enorme. S.R.A. Thompson, entrega para usted. Era un telescopio, un regalo para Oliver. Él le había dicho una vez que soñaba con ser astrónomo, con estudiar las estrellas. Ahora podrían explorar juntos el cielo nocturno. Hermione pasó el resto del día preparándose para mañana. Horneó su pastel de chocolate favorito, volvió a revisar todos los documentos y planchó la ropa nueva. Por la noche, salió al jardín. La nieve había dejado de nevar y las estrellas aparecían en el cielo oscuro. En algún lugar del orfanato, Oliver podría estar mirándolas, pensando en el mañana. Es extraño, pensó Hermione, cómo funciona la vida a veces. Hace un año pensaba que lo había perdido todo, y ahora me doy cuenta de que solo he hecho sitio para algo nuevo y hermoso. Sacó el teléfono y marcó el número de la Oficina de Protección de Menores. Señorita Parker, siento llamarla tan tarde. ¿Puedo pedirle un favor? ¿Podría decirle a Oliver que no puedo esperar a mañana? Al acostarse, Hermione miró el cuarto del niño por última vez. Mañana, su hijo viviría aquí, no el hijo de otro, como había dicho Christopher, sino su hijo. Porque la familia no son los lazos de sangre, la familia es comprensión, apoyo y amor. Se durmió con una sonrisa en la cara, sabiendo que mañana empezaría el capítulo más importante de su vida, un capítulo sobre el amor verdadero y una familia de verdad. El salón de actos del colegio estaba abarrotado, padres emocionados, profesores solemnes y, por supuesto, graduados con sus túnicas festivas. Hermione estaba sentada en primera fila, intentando contener las lágrimas de felicidad. Sus ojos estaban fijos en el joven alto y apuesto del escenario, su Oliver. 6 años habían pasado como un día. Recordaba cada momento. El primer día en el nuevo colegio, cuando él estaba tan nervioso. Sus primeros éxitos académicos, sus tardes juntos en el telescopio de la azotea, las interminables conversaciones sobre libros, ciencia, la vida. Y ahora me gustaría dar la palabra a nuestro graduado, el medallista de oro Oliver Thompson, anunció la directora. Hermione se enderezó en su silla. Su hijo, qué agradable era pensar en esta palabra, se acercó al micrófono. Alto, delgado, vestido con su toga de graduación, parecía tan adulto y seguro de sí mismo. Queridos profesores, queridos padres y amigos, empezó Oliver. Hoy es un día especial para todos nosotros. Un día en el que decimos adiós a la infancia y damos el primer paso hacia la edad adulta. Hizo una pausa y sus ojos se encontraron con los de mi madre. Pero antes de hablar del futuro, quiero hablar del pasado, de cómo un incidente puede cambiar toda tu vida. Hace 6 años, yo era un niño solitario en un orfanato, escondiéndome del mundo detrás de los libros. Y entonces apareció ella. Hermione sintió que una lágrima resbalaba por su mejilla. Mi madre,
continuó Oliver, con la voz ligeramente temblorosa. La mujer que no solo me dio un hogar, sino que me enseñó lo que era el verdadero amor. Me enseñó a no tener miedo a soñar, a creer en mí mismo, a ver la belleza en las cosas más sencillas. La sala se quedó en silencio. Todos escuchaban con la respiración contenida. Cuando me preguntan por la adopción, siempre respondo: ella no me eligió a mí. Nos elegimos el uno al otro, y cada día doy gracias al destino por esta elección. Hermione recordó sus primeros meses juntos. Cómo temía encariñarse, cómo puso a prueba su amor, cómo poco a poco se fue descongelando y empezó a confiar en ella. Sus primeras vacaciones juntos, sus primeros viajes, sus primeras pequeñas victorias y decepciones. Hoy estoy aquí no solo como graduado, continuó Oliver. Estoy aquí como un hijo orgulloso de su madre, como un hombre que sabe que nada es imposible si tienes a alguien que cree en ti. Sacó un sobre del bolsillo, y me complace anunciar que he sido aceptado en el Departamento de Astrofísica de la Universidad de Cambridge. Mamá, miró directamente a Hermione, esto es una victoria para los dos. ¿Recuerdas el primer telescopio que me regalaste? Me abrió todo el universo, pero lo más importante es que tú me abriste un universo de amor y apoyo. La sala estalló en aplausos. Hermione ya no podía contener las lágrimas. Margaret, que estaba sentada a su lado, le apretó la mano. «Has criado a un hijo maravilloso». Después de la ceremonia, cuando se hicieron todas las fotos y se dieron la enhorabuena, se fueron a casa. En el jardín había una mesa festiva. Habían venido todos sus amigos, los profesores de Oliver y los vecinos. Por el futuro astrofísico, levantó su copa el señor Wilson, profesor de física que siempre había apoyado la pasión de Oliver por la ciencia. Por la mejor madre, añadió Oliver con los ojos brillantes. Más tarde, cuando los invitados se hubieron marchado, se sentaron juntos en la terraza a contemplar las estrellas, una antigua tradición. «Sabes, mamá», dijo Oliver en voz baja, «a menudo pienso en el día en que viniste por primera vez al orfanato. ¿Qué habría pasado si no te hubieras parado a hablar de El Principito?» Hermione abrazó a su hijo. «Creo que no fue un accidente. Estábamos hechos el uno para el otro, como estrellas en una constelación», sonrió él, recordando sus primeras conversaciones sobre astronomía. «Exacto», lo besó en la frente. «Cada estrella es hermosa por sí sola, pero juntas crean algo especial». Oliver sacó una cajita del bolsillo. «Tengo un regalo para ti. Lo he estado guardando para un momento especial. Dentro había un colgante en forma de estrella. Es la constelación de Casiopea», explicó. «Tiene la forma de la letra M, de mamá». Hermione sintió que el corazón se le llenaba de una ternura indescriptible. Hace 6 años pensaba que su vida estaba arruinada, que nunca sería feliz. Y ahora... «Estoy orgullosa de ti, hijo», susurró. «No solo por Cambridge o por la medalla. Estoy orgullosa de la clase de persona que eres». «Todo es gracias a ti», respondió él. «Me enseñaste que el amor puede cambiarlo todo, que el pasado no es una condena y que el futuro depende de nosotros». Se sentaron en silencio durante largo rato, mirando las estrellas. Cada uno pensaba en algo distinto. Oliver, en sus futuros estudios, en los nuevos horizontes que se abrían ante él. Hermione, en cómo un paso valiente podía cambiar no una, sino 2 vidas. A veces, pensó, la mayor felicidad llega cuando abrimos nuestros corazones al amor. No importa cómo llegue, si nace bajo tu corazón o en tu corazón. Lo principal es amar y ser amado. Oliver le apretó la mano. «Mamá, ¿sabes qué es lo mejor de que vaya a Cambridge? El hecho de que ahora podré estudiar no solo estrellas lejanas, sino también la estrella más brillante de mi vida, tú». Hermione sonrió entre lágrimas. «Sí, la vida a veces da giros inesperados, pero a veces esos giros nos llevan exactamente a donde necesitamos estar, al amor, a la felicidad, a una verdadera familia».